Hay un propósito por el cual fuimos creados, por el cual Dios nos da la vida para cumplir una misión en esta vida. Tú tienes un propósito de parte de Dios y una misión que cumplir. Hemos sido hechos para la honra y la gloria de Dios. Hay mucha gente enfocada en sus propios proyectos, en sus propias metas, pero no son los propósitos de Dios. Servirle a Dios en esta vida es un honor. Servir a Dios es el cielo en la tierra. Y en este día quiero hablarte un poquito, si nos permites, ayudarte con este pensamiento que puede redirigir tu vida a un propósito específico de parte de Dios. Dios nos da la vida para que le conozcamos. Todos tenemos la misma oportunidad. Dios nos da a todos la misma oportunidad de buscarle y de conocerle de acuerdo a su propósito. Y en este día quiero compartir Mateo 10:7. Para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, dice: y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Es un honor y una alegría muy grande el comprender que servir a Dios es el cielo en la tierra. Hay muchos ejemplos que podemos hacer para vivir para Dios. ¿Cómo podemos servir a Dios? Honrándole primeramente a Él, dándole crédito a sus maravillas, dándole gracias porque hasta aquí nos ha guardado de tantos peligros de la muerte. Muchas veces sin darnos cuenta, Dios nos ha librado de la muerte para que comprendamos su grande amor, para que conozcamos su propósito de acuerdo a su voluntad y no a nuestra manera. Hoy en día muchos creen servir a Dios a su manera, pero no es como Dios nos pide, como a Dios le agrada. Y en esta alabanza podemos comprender cómo los salmos escritos en la palabra de Dios nos animan a servirle, a honrarle, a glorificarle, a darle gracias con nuestro estilo de vida. Y doy gracias a Dios porque esta alabanza, por la misericordia de Dios, de repente comencé a oírla así, audiblemente, fuertemente, en mi oído, como si ya la estuviera escuchando ahorita, con el mensaje, la melodía, la letra, todo. Comenzó a fluir y empecé a oírla fuertemente en mi oído. Por eso la quiero compartir, porque es de parte de Dios, porque no hay nada en nosotros. Todo viene, todo desciende de lo alto. Todas las cosas buenas descienden de lo alto. Y en oración, nuestro Señor en su misericordia nos contesta y le damos gracias a Dios porque Él fluye en nosotros con cántico nuevo para motivarnos a servirle, porque es un honor servirle aquí en la tierra, el cielo en la tierra. Como vemos en su palabra, y yendo predicar, diciendo, es un mandato, y yendo, es una acción, y yendo.
predicad. Dios nos dice que hagamos, predicad. Esto es el cielo en la tierra, predicar, hablar a los demás su palabra, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Cristo es el reino de los cielos. Su palabra es el reino de los cielos. Y nos da esta preciosa autoridad. Sanad enfermos físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Si vivimos en obediencia, Él nos da la autoridad. Si aborrecemos el mal, Él nos da la unción para hablar con autoridad su palabra, porque estamos poniéndola por obra en obediencia, hablándola. Limpiad, leprosos. Nosotros, el Señor nos ha dado a nosotros la autoridad de limpiar a los leprosos, de resucitar muertos. Y todo esto, sabemos que Cristo es el único que resucita matrimonios, resucita muertos espirituales, hogares destruidos, jóvenes sin propósito, sin visión. Donde está Cristo hay vida. Y todo resucita, un nuevo propósito, una nueva visión, pero en Él, la visión de Cristo y no la de nosotros. Es precioso comprender el propósito del Señor y transmitirlo a los demás con un corazón lleno de gratitud y de amor y de alabanza. Amén. Necesitamos tener un corazón humilde, dejarnos enseñar, dejarnos ser enseñados y compartir unos con otros lo que Dios hace en nosotros y lo que ha hecho. Quiero dar gracias a Dios con este pequeño testimonio, orando que sea de bendición a alguien. Cuando yo era de edad de 8 años, Dios usó a mi abuelita para enseñarme a servir a Dios. Y yo me recuerdo cómo ella me llevaba a limpiar las sillas del templo, que en aquel entonces no era una iglesia cristiana, pero que en su tiempo el Señor me trajo el evangelio. Y a Dios le plació usar esta experiencia en mi niñez, porque en mi entender, en mi corazón, yo lo hacía como para Dios. Yo iba corriendo con grande alegría en esta edad y me daba un trapo para limpiar cada silla. Y yo puedo recordar aún el color de las sillas, eran amarillas, y recuerdo el material. Y yo recuerdo cuando me decía mi abuelita, vamos a limpiar el templo, y me llevaba con ella y yo iba con grande alegría. Me sentía tan privilegiada, tan dichosa, sentía un privilegio, una dicha muy grande en mi entender que tenía yo, que se trataba de algo para Dios. Repito, aunque no era una iglesia cristiana en ese entonces, pero a Dios le plació usar esta experiencia en mi niñez, y nunca me olvidé de esa alegría, que ahora entiendo que era un gozo de parte de Dios, que al estar limpiando cada silla yo me proponía limpiar de a una por una hasta que las limpiaba todas, y sentía esa grande alegría de servir a Dios. Y por eso quiero dar ese testimonio en este día, de que a muchos de nosotros Dios nos habla en muchas maneras, y nos ha hablado desde la niñez, y se nos olvida muchas veces desde cómo y cuándo Dios nos hablaba por medio de instrumentos a nuestro alrededor, de personas, de situaciones. Y hoy en día es ese gozo que siento cada vez que nuestra congregación
Hay un servicio y de limpiar el templo, de limpiar las sillas, de tener lista la alfombra, de limpiar todo lo que sea necesario, porque ahí en este lugar va a haber salvación, ahí va a haber sanidades, ahí va a haber liberación, ahí va a haber propósito y visión para los jóvenes, ahí va a haber quebrantamiento en el altar, ahí vamos a derramar nuestro corazón delante de la presencia de nuestro Dios. Cuando entendemos que servirle al Señor es el cielo en la tierra, nos gozamos en todo lo que hacemos para nuestro Dios, porque Él es digno. Y por eso, en este día quería compartir cuántas maneras hay de servir a Dios. Hay muchas maneras. La principal es hablarle a otros de Cristo, porque no podemos dar lo que no tenemos. Pero si tenemos a Cristo, si nuestro corazón está lleno de su Espíritu Santo, de su palabra, no podemos estar callados. Por eso es el cielo en la tierra servirle al Señor, hablándole a otros, hablando a otros a nuestro alrededor. Es precioso hablarle a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros hermanos, a nuestros padres. Tomar ese teléfono y hablar con ellos, orar con ellos, ofrecer oración, hablar de su palabra por todos los medios de comunicación, usando la tecnología, el teléfono, por todas las maneras posibles. Cuando hablamos del Señor Jesús, le estamos sirviendo. Cuando nos ofrecemos como instrumentos para servir en nuestra iglesia, para hacer todo el trabajo que se necesite, cuando cooperamos con nuestros bienes para el reino de los cielos, cuando damos raite a alguien, cuando cocinamos para los hijos de Dios, estamos proveyendo y sirviendo y sintiendo un grande gozo y una grande alegría en gratitud por todo lo que ha hecho Dios con nosotros. Estamos endeudados con Él. Por eso es un gozo, una alegría y el cielo en la tierra, servirle a Dios. El venir a sus pies, exaltarle, alabarle, adorarle, rendirle adoración con nuestros labios, con nuestra boca, con nuestras manos, cuando aplaudimos, cuando le cantamos y le alabamos. Por eso yo quería dar gracias a Dios. Gózate cada vez que haces algo para la obra de Dios, en la obra de Dios. Cuando ayudas a alguien, cuando te ofreces tu tiempo para alguien, aunque sea menospreciado nuestro trabajo, aunque sea criticado, aunque murmuren contra nosotros, aunque no les guste la manera en que trabajamos para Dios, nunca busques agradar al hombre, porque como dice la Biblia, el hombre es contradictor y rebelde. Así somos. Y por eso la Biblia nos dice: decidid hoy a quién sirváis, porque mi casa y yo serviremos al Señor. Es una decisión decidir a servir a Dios juntamente con nuestros hijos y con nuestra familia. También dice la palabra que ninguno puede servir a dos señores. No podemos servir a Dios y al mundo o a las riquezas. Eso quiere decir que mucho trabajo, cuando se interpone entre Dios y nosotros, no es la voluntad de Dios. Tú puedes pensar que estás sirviendo a Dios, pero no puede ser a nuestra manera, sino dedicándole el tiempo, nuestra vida a Dios y a su servicio. En muchas maneras, cuando nadie nos ve, ahí está Dios viendo. No públicamente, sino también cuando Dios no nos ve. Cuando nadie nos ve.
Pero Dios sí dice que publiquemos sus grandezas. No debemos esconder ni callarnos las maravillas que Dios ha hecho. Mi oración es que este testimonio pueda ser bendición a alguien y que puedas compartirlo para que así más personas tengan la oportunidad de aceptar servir a Dios. El servir a Dios es un gozo, una alegría tremenda. Trae una satisfacción a nuestras vidas, un gozo y una paz que no tiene comprensión, que excede a todo conocimiento. Sirvamos al Señor con gratitud y no nos enfoquemos en las cosas de este mundo, porque si nos enfocamos en las cosas de este mundo, dice la Biblia, que los que tienen amistad con el mundo son enemigos de Dios. No es tan sencillo cada decisión que tomamos. Si decidimos enfocarnos en las cosas del mundo, hay una paga, hay una consecuencia. Cuando las personas deciden servir al pecado y al mundo, la paga del pecado es muerte. Pero cuando decidimos servir a Dios, hay una recompensa, porque el Señor lo prometió, que no es en vano. El trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Hay una recompensa inigualable que nos espera conforme a sus promesas. Sirvamos a Dios con alegría. Salmo 100, verso 2. Alza tu voz y cantarle con instrumentos.